Me atreveré a afirmar que tú conoces la historia de las plagas en Egipto. Es- Sí, Moisés liberando al pueblo, las plagas que caen, las 10 plagas que caen en Egipto. Me atrevo a afirmar que tú conoces esa historia, la has leído, has escuchado, la has visto. Quiero dejar 3 declaraciones muy importantes para mi creencia en Dios. La quiero dejar contigo con el único propósito de afirmar tu fe en un Dios de amor, en un Dios que quiere darte libertad. 3 declaraciones. La primera de ellas, el propósito de Dios, el plan de Dios para Israel era liberarlos de la esclavitud, no destruir a Egipto. Te lo repito, el plan de Dios, el propósito de Dios, el por qué llamó Dios a Moisés fue con el propósito de liberar de la esclavitud al pueblo de Israel y no destruir a Egipto. Revisa el relato del llamado de Moisés y te darás cuenta que el propósito era darle libertad al pueblo de Israel de su esclavitud. Número 2, el faraón endureció su corazón y no creyó a Dios. Ahí sí está complicado, ¿verdad? Te explico en un momento. Y 3, ¿qué me dice las plagas acerca del carácter de Dios? ¿Qué te dicen las plagas a ti acerca del carácter de Dios? Regularmente, ira, enojo, castigo. Momento, déjame que te explique. Primero, el propósito de Dios, como te decía, era liberar a Israel de la esclavitud, no destruir a Egipto. Y la clave está en que en todos los eventos, desde que convierte el bastón en serpiente y las plagas, están acompañados de deja ir a mi pueblo. Si el faraón dejaba ir al pueblo, plagas no iban a haber. Pero el faraón endureció su corazón. Por lo tanto, las plagas eran señales, evidencias del poder de Dios y que era, y te lo voy a decir así, un llamado de Dios a los egipcios. Número 3 en considerar aquí, las plagas tenían como propósito destruir la idolatría. Cada plaga era en contra de un ídolo. Ellos creían en el Dios del Nilo y Dios le iba a mostrar de que no había Dios de Nilo. Él era el Dios de la vida. Y así, una por una. Si quieres, tú puedes escribir y pedirme los detalles y yo lo compartiré contigo. Ahora, el faraón endureció su corazón. Él lo endureció. ¿De dónde te puedo afirmar? Encontramos 9 versículos que dice que el faraón endureció su corazón y 9 versículos que dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pero te puedo afirmar que fue el faraón el que endureció su corazón. ¿Cómo te lo puedo afirmar? A la luz de Jesús. Si tú lees los pasajes de Marcos, capítulo 8, del 14 al 21, Marcos 16, del 9 al 14 y Romanos 2, del 4 al 6, encuentras la declaración de que ¿qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón es no creer en Dios a pesar de las evidencias, a pesar de los milagros, a pesar de las señales. No crees en Dios, eso es endurecer el corazón. Y eso es lo que hizo el faraón. Y aquí te voy a dejar solo uno más. Cuando Moisés, Aarón, hacen que el bastón, a través de ellos, Dios hace que el bastón se convierta en serpiente,
era la señal suficiente para que el faraón creyera en un Dios todopoderoso. Pero dice el relato, y esa es la primera vez que dice el relato, que el faraón endureció su corazón. Tras la señal, tras el milagro, él endureció su corazón. Y si quieres más evidencias, bueno, iba a hacer 3 videos de este, pero ok, si quieres más evidencia, creo que otro video lo trataré, y si no, escribe y yo te puedo dar algunas evidencias por qué creo de esa manera. Y número 3, ¿qué nos dicen las plagas acerca de Dios? Número 1, Dios no provoca el mal, o Dios no permite el mal sin antes avisarte lo que va a suceder. Y dice que nada hará Dios sin comunicarlo a los profetas para que los profetas te lo digan a ti. Nada malo va a hacer Dios o va a permitir Dios sin antes avisarte y prepararte y llamarte para que no caigas en ese mal. Y eso lo vemos en las plagas. No hay duda alguna. En todas las plagas Dios llamó y dijo, va a suceder esto. Número 2, Dios protege. Y si bien es cierto, a partir de la 4ª plaga podemos dar evidencias que el pueblo de Israel no sufrió las plagas, pero también podemos ver la evidencia del amor de Dios, de la protección de Dios, del deseo de bien de Dios, al llamar y decirles, va a caer granizo, guarden todo para que no les dañe. Y no solo era Israel, era a todo el pueblo. Y aquí esto es importantísimo. Para ver la protección de Dios, los egipcios, Israel mismo, tenía que obedecer a Dios. Igual que tú, igual que mí. Necesitamos entrar en la obediencia para encontrar allí la protección de Dios. Otro detalle más que me dice las plagas es de que Dios tiene como propósito que tu vida y la mía lo conozcan a Él, pero lo conozcan como el protector, como el que defiende, como el que ayuda, con el que desea darte el bien. Por eso te llama. Te puedo decir que si tú hoy estás enfrentando una plaga, pongámosle plaga, prueba, dificultad, Dios lo ha permitido con el propósito de que tú y yo reflexionemos, nos sujetemos a Él en obediencia y veamos su mano poderosa liberándonos. Es mi deseo que tú y yo, en medio de la dificultad, de la plaga, de la peste, de la destrucción, no dejemos de buscar a Dios. Creamos en Él, obedezcámosle a Él y veremos su protección y su amor en nosotros. Que Dios te bendiga.